En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us. Todos. My name is Nora Moraga Louie and I am... Mi nombre es Nora Morava Louie y yo trabajo como administradora en el Fondo del Periodismo de Bosques Húmedos en el Centro Pulitzer y vivo en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Para mí es un honor invitarlos hoy a este evento, Narrativas y Alianzas Innovadoras para cubrir la biodiversidad y está organizada por la Fundación Gabo junto con otras instituciones. Acá tenemos interpretación simultánea disponible en inglés y español. Por favor, regístrense en el chat box para poder... Disponible para todos. Por favor, sigan las instrucciones en el cuadro que contiene la descripción de este video. So, this is the first webinar in a series.
Así que este es el primer webinario que vamos a tener de 4 en total. Vamos a básicamente incitar la discusión y así dar grandes pasos para básicamente poder ayudar al periodismo innovador en estos temas. Como deben saber, nuestros temas de biodiversidad son complejos y globalizados y realmente exigen un periodismo innovativo y colaborativo, no solamente en las salas de redacción, sino a través de diferentes disciplinas con diferentes herramientas para poder así fortalecer el cubrimiento y reportaje sobre estos temas. Hoy estaremos discutiendo con periodistas que han desarrollado proyectos sobre biodiversidad, el cambio climático y estas narrativas y alianzas innovadoras y cómo estas han mejorado el cubrimiento y reportaje de biodiversidad. Primero vamos a tener a Elizabeth Barkley, editora de Ciencia, Salud y Clima en Vox y coautora de Super Trees. Ella tiene un especial multimedia. Tendremos a María Paula Murcia y a Juan Hilborn. Cada uno de ellos tendrá de 5 a 10 minutos y después de estos vamos a tener espacio para preguntas. Pero la idea es tener suficiente tiempo para poder interactuar con nuestra audiencia. Por favor, los quiero motivar a compartir preguntas en el chat durante toda la sesión. Ahora, sin ni más preámbulo, quiero presentar a Juan Heilbron. Él es cofundador y editor visual de El Surtidor y editor de Los Desterrados del Chaco. Esta es una serie de historias ilustradas sobre el lugar con la deforestación más acelerada del planeta presentadas en técnica de storytelling. Él estudió en Asunción, en donde se enfocó sobre todo en la topografía de idiomas español y guaraní. Juan ha desarrollado proyectos investigativos y de periodismo por más de una década. Y este proyecto, Desterrados del Chaco, proyecto finalista del premio de la Fundación Gabo. Juan, te cedo la palabra. Hola a todos, estoy muy feliz de estar acá. Voy a compartir ahora mi pantalla. Estamos establecidos en Paraguay. Se está buscando distribución de forma igualitaria de la tierra. Hay educación y sistema de salud muy deficiente y esto impacta a la población y esto es muy importante para nosotros y es nuestro público principal. La desigualdad y el acaparamiento de tierra afecta el entorno de periodismo. Digamos que hay unos medios grandes, unas corporaciones grandes, y ellos son los que concentran el poder económico. En el año 2016 se fundó El Surtidor en las redes sociales. Es un medio de periodismo gráfico. Nos gustan mucho las ilustraciones y empezamos a publicar estas piezas periodísticas mini. Esta fue la primera. Y empezamos a entender el poder de la ilustración por medio de estos mini reportajes para poder comunicar información que puede llegar a un público más joven que estos medios más masivos digamos que no lograban ese interés. Temas de los problemas de las personas en poblaciones rurales, género, y nos estamos enfocando en estos aspectos, pero nuestro público nos pide y tiene una necesidad de profundidad. Digamos que se puede comunicar muy poca información por medio de estos mini reportajes, así que queríamos poder tener un reportaje más profundo. Así que empezamos a seguir esta tendencia a las redes sociales, que es el video, y explicamos temas mucho más complejos con videos ilustrados en las redes sociales, pero fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Porque la internet en Paraguay es deficiente, es muy lento, es costoso y nuestro público, digamos que para ellos los datos es un tema de mucha importancia, así que
Si los pones a ver un video de Netflix o el nuestro, obviamente prefieren el de Netflix. Entonces, existe este adagio que es que la forma debe responder a las funciones existentes. Así que hay que lograr este reportaje por medio de un bajo uso de datos. Así que empezamos a desarrollar Scroll, que se llama Los Desterrados del Chaco. El Chaco sudamericano es el segundo ecosistema más grande en Sudamérica, en la Amazonía, y está enfrentando un gran peligro. La deforestación avanza a una velocidad terrible. En este enlace pueden ver toda la información y se utiliza una técnica llamada storytelling, desarrollada para poder basarse en el poder de la ilustración para lograr reportaje riguroso y poder así llegar a un público joven interesado en temas ambientales. Nos enfocamos, la primera historia está en la parte de arriba, que se va a perder si seguimos con este nivel de deforestación. Digamos, el efecto que tienen las actividades ganaderas en Sudamérica. También estamos reportando sobre las personas que viven aquí. El terrateniente más grande de Paraguay, que tiene más población, la mayor población en su tierra. Y también nos enfocamos en las personas que resisten, las comunidades locales e indígenas que se resisten a las actividades mineras en su territorio. Storytelling es el resultado de combinar muchos elementos que hemos aprendido, como por ejemplo periodismo narrativo o mercadeo en línea, las redes sociales o los medios digitales que utilizan, por ejemplo, en Japón. Ganamos el premio Gabo en el año 2018 y el jurado nos explicó de forma muy clara lo que estamos buscando hacer. Así que les voy a leer esto que dice: Storytelling es un recurso que mejora la experiencia al público, fortalece la narrativa de una historia periodística y favorece la estética de captivar una obra. Demuestra el potencial del periodismo para poder explicar un tema complejo de una forma que logre interés. Pero los incendios no se detuvieron ahí. Vamos a seguir escribiendo sobre esto. Vamos a ubicar con imágenes satelitales y por medio de alianzas con otras organizaciones para poder detectar a los culpables de esta deforestación. Tal vez todos tenemos cierta parte en la responsabilidad del crisis del clima, pero hay algunas personas que están lucrándose de gran forma. Esta página se llama Futuros, sobre la crisis de la juventud. Lo pueden ver en nuestra página web, es algo nuevo. Pueden visitarlo en esta página, elsurti.com, Futuros. Vamos a continuar contándole a las personas que tienen el poder de la ilustración y contándoles sobre esos temas complejos de la crisis climática en Paraguay. Este es el equipo detrás que se esfuerza muchísimo para ejercer nuestro periodismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por esta presentación. La segunda presentadora del día de hoy sería María Paula Murcia. Me gustaría presentarla. María Paula Murcia es la editora de Comunidad de Mutante. Este es el primer
medio digital en conversación sobre algunos temas. Voy a explicar, o ella explicará un poco más sobre esto que significa como una periodista y antropóloga. Ella le interesa entender y explicar las relaciones entre los seres humanos y otras especies. En palabras, presento a nuestra siguiente ponente, María Paula Murcia. Okay, so our coverage. Bueno, nuestro trabajo cubriendo la biodiversidad empezó hace un año, básicamente cubriendo los eventos de los incendios en la Amazonía Brasil. Esto fue crítico porque como la Amazonía es un gran elemento de identidad, no solamente, aunque la mayoría de nosotros, por lo menos en Colombia, no conocemos la Amazonía, nunca hemos, de hecho, ido a la Amazonía. Sin embargo, estas noticias que tal vez muchos de ustedes recuerdan, pues básicamente fueron un momento impactante para todos, porque eso significó que un bien muy importante natural estaba siendo incendiado. Así que hicimos una campaña que se llamó SOS Amazonas. ¿Por qué? Porque pensamos que necesitábamos cubrir y reportar sobre estos eventos. Así que nuestra metodología está dividida en 3 fases. La primera es hablar, la segunda es entender y la tercera es actuar. Y luego todas estas que llamamos conversaciones sociales. La primera fase, que es realmente entender lo que las personas están pensando, lo que las personas están en un cierto tema y lo que también quieren conocer sobre ese cierto tema. Así que conversar, esa parte, esa primera fase, se trata de entender nuestro público. Y es un proceso muy participativo y es un gran componente de lo que hacemos. En la segunda fase es entender, y esta es una fase en la cual algunas de las piezas que publicamos y las publicaciones que hacemos en diferentes formas sean informativas y sean realmente también una herramienta con la cual entendemos lo que piensa nuestro público. Dados los resultados de la primera fase, pues la audiencia nos dice qué quiere saber y en esta segunda ya entendemos eso que nos dicen. La tercera es actuar. Eso significa hacer algo sobre ese problema que estamos enfrentando. Así que necesitábamos abordar esto, por ejemplo, los incendios en la Amazonía, con una conversación social y se centró básicamente en acciones en las plataformas de redes sociales en donde están las personas. Entonces, cuando empezaron los incendios en la Amazonía, realmente no sabíamos cómo abordar el tema porque nosotros no habíamos realmente reportado temas medioambientales antes. Así que lo primero que teníamos que hacer era identificar o conocer a alguien que supiera sobre cómo hacerlo. Y bueno, ¿quién mejor que nuestra audiencia, nuestro público? Así que le preguntamos a nuestra audiencia, ¿ustedes conocen organizaciones que estén actuando básicamente en la cuenca amazónica? ¿Por qué? Porque necesitábamos entrar en contacto con personas que supieran más y mejor de este tema que nosotros. Así que después estas personas nos respondieron estas preguntas y nos recomendaron fuentes confiables con las quienes podríamos entrar en contacto. Y la manera en la que abordamos a nuestra audiencia primordialmente es a través de preguntas. ¿Por qué? Porque desde Mutante nosotros nos manifestamos y interactuamos con nuestra audiencia a través de las preguntas. Las preguntas creemos nosotros que tienen un gran potencial para iniciar conversaciones. Así que cuando las personas empezaron a darnos estos contactos de las organizaciones y de contactos específicos, empezamos a establecer este intercambio de comunicaciones y decidimos ya luego a pasar a ese entendimiento. Y básicamente publicamos pequeños fragmentos de las entrevistas que les hicimos a estas personas que contactamos con las recomendaciones de nuestra audiencia. Uno es Robinson López, él es el coordinador de cambio climático y biodiversidad en COICA. COICA es una organización que agrupa organizaciones indígenas a través de toda la cuenca amazónica y él nos dijo, la cuenca amazónica es el bioma más importante en el mundo y en este momento está atravesando un ecocidio y un genocidio a los pueblos indígenas sin precedentes. Desde la cuenca queremos hacer un llamado al mundo pidiendo que intervengan con el fin de que esto pare y que los gobiernos protejan y sean responsables por la crisis. En varias de estas entrevistas
Bueno, yo escogí darle esta hoy porque Robinson murió de COVID-19 recientemente y quisiera también rendirle un homenaje a él porque él realmente nos ayudó muchísimo a entender qué era lo que estaba ocurriendo en la Amazonía hace un año. En esta fase entonces de entendimiento, nosotros íbamos básicamente conocer a las personas que saben mejor de esto para que así nos puedan explicar. Y en esta fase previa, en donde recolectamos estos contactos a partir de la audiencia, de los contactos de nuestra audiencia. Después de entonces de hablar y de entender, vamos a la tercera fase, que es actuar. Y sabemos que las preguntas no son realmente un abordaje en su totalidad, haz algo con ellas. Entonces, en esta fase hicimos básicamente 5 preguntas sobre, sobre el consumo de alimentos. Básicamente en conjunto con una organización que trabaja sobre estos temas de consumo de alimentos, hicimos una guía de preguntas. Esta guía tenía 5 preguntas y eran 5 preguntas que uno puede hacerse a sí mismo sobre el consumo propio de alimentos para así evitar el crecimiento de la deforestación. Esto lo hicimos porque a través de esa conversación que duró varios días, identificamos a las personas clave que estaban proponiendo una solución, por ejemplo, para dejar carne. Entonces investigamos sobre sus realidades y sobre el impacto real que esto, dejar de consumir carne, podría tener realmente. Con estas piezas no pretendemos responder por completo, simplemente proponemos unas preguntas que puedan incitar a una reflexión sobre el consumo para que cada persona pueda, o cada lector o lectora pueda llegar a sus propias conclusiones. Así que después de estas conversaciones, pueden también visitar, no voy a ahondar mucho, pero pueden visitar nuestras redes sociales para ver cómo fue el desenlace de estas conversaciones. Así que digamos que este reportaje sobre la biodiversidad nos permitió cubrir más a fondo este tema y así entonces creamos esta pieza. Tierra de Resistentes es un gran proyecto y en 2 años que ya llevamos de trabajo, se ha convertido en un proyecto en el cual básicamente une el trabajo de 10 diferentes medios de Latinoamérica que investigan las amenazas y las violencias de los que defienden y son líderes de la protección del medio ambiente, especialmente en la Amazonía colombiana empezamos a identificar y antes del proceso de investigación cubrimos y publicamos los resultados que logramos tener en Tierra de Resistentes. Publicamos una pieza participativa en donde básicamente publicamos datos que son alarmantes. Son tasas muy altas de violencia contra defensores del medio ambiente. Y publicamos esta pieza gráfica que nos ayuda a entender qué es lo que estamos enfrentando y qué es lo que están enfrentando nuestros defensores medioambientales. A partir de esta pieza, cubrimos entonces los efectos del COVID-19 en el departamento de la Amazonía colombiano y cómo es una amenaza para no solamente los líderes indígenas, sino también para las personas mayores indígenas. Investigamos este efecto específicamente en el departamento y estas poblaciones son realmente las que están defendiendo la Amazonía. Y entonces este cubrimiento inicial de la Amazonía fue un poco distinto porque sí, habíamos cubierto un poco la biodiversidad, pero esta conversación era distinta y nuevamente queríamos entender qué era lo que sabía la gente y qué quería entender también la gente y los lectores sobre los problemas medioambientales que está enfrentando Colombia y también sobre los problemas de violencia que están enfrentando estas personas que son defensoras del medio ambiente. Así que combinamos estas narrativas y estas narrativas son la esencia de nuestro trabajo y pensamos y creemos que podemos realmente enriquecernos de las preguntas de nuestro público para así poder entender mejor cómo responder estas preguntas. En vez de nosotros responder estas preguntas y solamente responder a las preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Así que esta es mi primera intervención. Esto es lo que hemos hecho en Mutante. Nos pueden, por favor, contactar a través de
diferentes plataformas en redes sociales y realmente nos involucramos mucho en lo que hacemos. Hay también un programa de membresía en donde ustedes pueden enterarse más de lo que hacemos y apoyarnos. Gracias. Muchísimas gracias por compartirlo. Nos emociona mucho saber cómo su trabajo ha permitido otros proyectos como Land of Resistance y otros parecidos. Y también es impresionante saber que mucho esto es gracias a haber escuchado a su público. Así que muchas gracias por tu presentación. Nuestra última presentación es de Eliza Barkley. Ella es editora de Ciencia, Salud y Clima en Vox y previamente fue reportera y editora en The National Public Radio en Estados Unidos y recientemente Liza editó el blog de comida The Salt, que se ganó un premio Gracie, Beard y otros. Liza también ha estado con el proyecto internacional de reportaje ambiental y la Fundación de Medios Internacionales para Mujeres. También han recibido un subsidio para el Fondo Ambiental y de Bosques Lluviosos. Thank you all. I would like to thank the Gabo Foundation and the Pulitzer Center for this invitation. Les voy a contar un poquito nuestro proyecto que fue financiado por el Centro Pulitzer y después se los voy a mostrar. Quisiera contarles cómo comenzó. En el año 2018, yo estuve en un evento sobre deforestación en Oslo, Noruega, que se llama el Foro Tropical de Oslo. Y conocí a alguien del Nature Conservancy que me indicó que estaba muy frustrado de que las soluciones basadas en el clima no recibían mucha atención y que sentía que los medios tenían un sesgo cultural hacia lo que eran tecnologías más de moda. Digamos que estaban más interesados en los paneles solares, por así decirlo, que en los bosques y los humedales y los ecosistemas que pueden servir como soluciones para el cambio climático de por sí solos. Así que nos hizo pensar cómo podemos contar una historia que pueda interesar a nuestros lectores en los servicios de los ecosistemas y en especial los bosques. Y pude aprender muchísimo sobre los servicios ecosistémicos de los bosques tropicales y sentí que no se les da suficiente aprecio y reconocimiento como ecosistema. En ese momento también estaba leyendo una novela que se llamaba The Overstory por Richard Powers, una novela increíble que también se ganó un premio Pulitzer. Y lo que él hace es que tiene aproximadamente 8 personajes principales y cada uno de ellos tiene una relación con una especie de árbol o un bosque en particular. Y los árboles tienen casi tanta importancia, sino más importancia en este libro como los humanos. Y esto hizo que naciera la idea de tener un proyecto en el cual no le dábamos tanto enfoque a los humanos, sino que permitiéramos que los árboles y ciertas especies de 3 bosques tropicales puntuales pudieran ser los personajes principales y después logramos que fueran atractivos al recalcar un servicio ecosistémico puntual de dicho árbol. Claro está que estos bosques son ecosistemas muy complejos y estos ecosistemas trabajan de la mano. Así que al aislarlo se podría decir que es una herramienta para contar historias, ya que no hay un árbol que haga algo más importante que todo el ecosistema trabajando de forma conjunta, pero una forma como de recalcar la magia y los elementos chéveres que tienen estos árboles. Y claro está que queríamos incorporar unos visuales muy buenos para poder resaltar la belleza, la intriga y digamos que para poder realmente hacer que estos árboles fueran unos personajes muy cautivantes para nuestro público. Agradecemos mucho el apoyo del Centro Pulitzer para poder hacer esto de forma transfronteriza. Nos enfocamos en 3 países, Brasil, Indonesia y el Congo, ya que estos son los países que tienen los mayores territorios con bosques tropicales en el mundo y también los 3 están
recibiendo unas amenazas severas de deforestación en este momento. Así que queríamos mostrar estas historias ya que la situación que está viviendo estos árboles es extrema, ya que hay tanta presión que están sufriendo debido a la actividad humana. Así que les voy a mostrar ahora lo que hicimos. Bueno, tal como pueden observar, la historia inicia con Brasil y utilizamos tomas con dron para poder capturar la increíble altura que tiene el árbol de nuez de Brasil. Y después vamos bajando y pasamos a su superpoder. Como les indiqué, queríamos poder recalcar el servicio que presta cada especie y casi en cada caso estos son servicios ecosistémicos casi mundiales. Así que el servicio que presta este árbol no es solamente uno que le brinda a la comunidad local, ni siquiera a la región, sino realmente tiene un impacto en todo el planeta. Así que utilizamos estas gráficas para demostrar, bueno, claramente son ilustraciones hechas a mano, personalizadas. También utilizamos mapas para procurar demostrar exactamente dónde fuimos para poder conocer estos árboles. Utilizamos también tomas fotográficas. Como pueden observar, utilizamos muy poco texto en realidad. Este es un formato nuevo para nosotros. Nosotros solemos publicar artículos largos que generalmente tienen mucho texto. Y en este proyecto en particular queríamos utilizar un estilo diferente para que se enfocara más en la parte visual, que se enfocara más en los árboles y no tanto en el texto. Así que nos esforzamos muchísimo para poder resumir al máximo la historia y utilizar muy poco texto. Y de hecho esta fue una de las partes más difíciles, poder contar esta historia con la cantidad mínima de palabras posibles para que la parte visual tuviera mayor importancia o preponderancia. Esto recalca un punto muy importante que probablemente conocen todos, y es que la tasa de deforestación de la Amazonía es tan alta que estamos acercándonos al punto de quiebre, y los científicos han venido avisando que cuando se llega a este punto todo el sistema se podría colapsar y convertir en una sabana seca. Claramente esto ayuda a comunicar la urgencia de proteger estos bosques. Y aquí les mostraré un poquito sobre la historia de Indonesia. Yo fui quien tuvo la oportunidad de ir a Indonesia y poder hacer un reportaje sobre los manglares, que hace un trabajo increíble de conservar el carbono. Utilizamos drones también para poder comunicar este ecosistema tan singular, y sirve mucho poder utilizar los drones para poder demostrar lo increíble y lo diferente que es a otros ecosistemas de bosques que tal vez conozcamos. Y los manglares tienen que ver con sus raíces. El hecho de que el carbono se almacena bajo tierra debido a que el agua ayuda a conservarlo ahí, afianzado. Utilizamos también mapas y unas gráficas para procurar comunicar cómo este mangle sirve aún más que árboles que uno encuentra en bosques tropicales en cuanto a atrapar carbono. Claro está que todos sabemos que los bosques tropicales son muy útiles para la secuestración de carbono, pero resulta que los mangles lo hacen todavía mejor. Y como pueden ver, con cada una de estas historias queríamos recalcar o queríamos compartir con ustedes, los que trabajan localmente en estos temas. Yo siento que muchas historias que se cuentan en Estados Unidos sobre investigación en países lejanos a menudo están contando la historia de investigadores que son extranjeros, de Estados Unidos o del Reino Unido. Y queríamos poder sacar a relucir el trabajo de científicos locales, y también trabajamos con fotógrafos locales, ya que hay muchos y de hecho tienen conocimiento y experiencia, tienen más experiencia en el estudio de estas especies puntualmente.
Y el último árbol es la afromorcia, que es un árbol increíble que solo crece en una parte muy pequeña de África Central. Como pueden observar, esta es la zona del territorio total donde antes se encontraba este árbol y ahora solamente está en esta pequeña zona debido a la deforestación. Este árbol, algo que es muy interesante notar, es que esta región ha recibido muchísima menos atención de la comunidad científica internacional que la Amazonía. Así que se conoce mucho menos sobre este bosque y el Congo Basin Rainforest que esta especie. Pero hay una estación de investigación que hace poco se reabrió y ahora hay muchos científicos del Congo que tienen mucha esperanza para esta especie como una especie ecológica que vale la pena conservar. Y queríamos mostrar a estos científicos locales. También le ven mucha expectativa en cuanto a que pueda ser un cultivo comercial. Y esta es la historia principal que publicamos, 3 piezas de formato largo sobre cada país. Quizás reconozcan los científicos de la otra historia, pero aquí quise entrar a fondo en cuanto a las presiones que sufren los mangles en Indonesia e incluir las voces de las comunidades locales. Así que se tiene mucho más texto para aquellas personas que quieran entrar más a fondo y conocer más de cada país. Así que publicamos uno de cada uno. Y supongo que solo quería observar que este proyecto nos tomó mucho tiempo, nos tomó, creo que fueron 9 meses de principio a fin. Fue un proyecto que requirió de mucho trabajo, de muchos recursos, no fue nada fácil de realizar, pero la verdad es que la colaboración fue maravillosa. Tuvimos que encontrar a estos científicos, tuvieron que aceptar que los acompañáramos a estos centros de investigación, tuvimos que identificar fotógrafos locales y en Vox éramos un equipo grande trabajando la mano para producirlo, desde periodistas, diseñadores gráficos, programadores. Esa pieza principal que les mostré al principio fue personalizado por uno de nuestros programadores. No tenía publicidad como otros, así que es una historia que fue totalmente personalizada. Y también hicimos pruebas de usuarios interno en la empresa. Pudimos reclutar algunas personas que no trabajan en el aspecto de periodístico para poder probar la historia y que nos dieran retroalimentación. Esto fue muy útil y es algo que claramente no solemos hacer con las historias normales, así que le adicionó una semana más de trabajo a este proceso, pero valió la pena. Yo aprendí muchísimo, simplemente estar sentada largo a alguien a medida que van pasando por la historia y ver sus reacciones o lo que los confundía, etc. Y ese tipo de colaboración también se utilizó y recibir esta retroalimentación antes de publicarlo. Sin duda fue el proyecto más grande y más complejo en el cual he participado, pero realmente estamos muy felices con el resultado final. Hemos recibido excelentes comentarios. Mark Benioff, que es el presidente de Salesforce, mandó un tweet sobre esta historia y 10 días después anunció en Davos que iba a invertir fondos personales y realizar donativos de la empresa Salesforce en la reforestación. Y la iniciativa Trillion Tree, que también esperamos involucra cierta medida de protección para los bosques. Así que sí, quién sabe si esta historia tuvo un impacto en él, pero al parecer lo leyó. Y creo que hay otras personas que están involucradas ahora con la protección de bosques también lo hicieron y creo que fue inspirador para ellos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este proyecto con ustedes y tengo mucha ilusión de contestar preguntas. Muchísimas por sus
por tu presentación, Elisa. Muchas gracias. A mí, pues, es una pieza compleja, como pudimos ver, y muchas gracias al público por enviar sus preguntas. Por favor, síganlo haciendo en el chat, en la sección de comentarios o en donde video con algunas preguntas para cada una pregunta o varias preguntas para el grupo. Pero es hacer lo mejor posible para poder cubrir todos los temas importantes que nos están pidiendo nuestra audiencia. Vamos a empezar en el orden en el que presentaron. Vamos a empezar con entonces. Recordé que al inicio de tu presentación dijiste que tienen esta función de básicamente seguir, es decir, personas en Paraguay que tienen una buena acción a internet de ancha. Entonces, tú, yo sé, en el surtidor se enfoque en la narrativa y la historia y me interesa cómo identifica tu equipo los temas a reportar, a cubrir, es decir, ustedes ya identifican temas por los cuales hay cierto interés, o ustedes básicamente esa narrativa después identifican ese tema. Pues de hecho en este momento tenemos tres importantes temas que cubrimos: género en Paraguay, clima y la crisis climática, el y el poder también. Entonces, nuestro enfoque es una investigación periodística, pero también somos editores y básicamente somos tenemos fortalezas en la reportería, digamos, de comunidad, para poder así entender los fenómenos más locales. Y digamos que nuestra apuesta es acumular semana tras semana esta información para que así alcancemos una profundidad, digamos, a un largo plazo. Pero también tenemos, digamos, desafíos en cuanto a los tiempos, la efemeridad, lo efímero de de las plataformas de las redes sociales, pues es un desafío, y, y necesitamos, digamos, sincronizar un poco esos tiempos. Muchas gracias. Creo que voy a hacer más preguntas sobre cómo mantener esa interacción activa con la audiencia. Tengo la siguiente pregunta para María Paula Murcia, de Colombia. Tú habías mencionado que los proyectos que describiste, pues fue el primero que de hecho tomaste, digamos, bajo tu liderazgo en Mutante, en este tema de cambio climático. Quisiera saber entonces cuáles fueron, digamos, esos aprendizajes que tuvieron en ese proyecto de los incendios de la Amazonía, y, digamos, hubo una variación muy grande en, por ejemplo, este proyecto y otros proyectos, en cómo hablaron y cómo abordaron ese contacto con la comunidad. Bueno, uno de los primeros problemas o aprendizajes que aprendimos después de este cubrimiento de los incendios en la Amazonía es que las personas creen que la Amazonía es como un lugar sagrado con el cual no tenemos ninguna relación física, y, como mencioné anteriormente, a una parte, digamos, mixta de identidades que sí nos sentimos muy orgullosos, pero no la consideramos como una parte en donde los seres humanos hablan. Y esto fue un gran descubrimiento porque nosotros sabíamos eso con vida, y en varios momentos de la conversación, incluyendo uno muy especial, fue un panel en el cual invitamos expertos de diversos grupos y campos y de también organizaciones de la sociedad civil. Y las personas preguntaron, bueno, ¿qué podemos hacer para salvar a la Amazonía? Y preguntaban esto desde las ciudades. ¿Por qué? Porque las personas que habitamos las ciudades no nos relacionamos con la Amazonía de una manera física, nos relacionamos con ella de una manera intelectual, casi que idealista. Y ese fue uno de los primeros aprendizajes y también motivaciones para continuar haciendo este cubrimiento sobre lo que estaba ocurriendo en la Amazonía, y no solamente los temas sociales que estaban en la Amazonía también, porque es un lugar en donde nuestros intereses se mezclan, y obviamente el interés capitalista también se mezcla. ¿Por qué? Porque la Amazonía, pues, digamos, por decirlo así, es una mina de oro. Y después de realizar estas conversaciones, después de este primer cubrimiento, aprendimos muy claramente que las personas realmente necesitan conocer estos temas y que la información no está tan fácil ni tan disponible, porque, y sobre todo porque uno no tiene, tal vez las personas que más se encargan de estos temas ambientales no son los voceros, digamos, más conocidos.
incluyendo los voceros, digamos, de los problemas en la Amazonía. Nuevamente, repito, creo que estos temas del cambio climático, yo creo que están casi que presentados como un lugar en donde las plantas, el ambiente, los recursos naturales, todos estos temas convergen, pero los seres humanos no son, digamos, parte de ese escenario. Así que una de nuestras motivaciones fue mostrar que sí, que los seres humanos tienen allí y sí están amenazados, pero también son los defensores del medio ambiente. Y hay un conflicto social y también en donde hay problemas ambientales, hay seres humanos que actúan en ello. Y eso yo creo que los aprendizajes más interesantes que obtuvimos a partir de las conversaciones. Es muy interesante, muchas gracias. Y de hecho, esto se integra muy bien a mi última pregunta, que es para Eliza, hablando de los seres humanos y las personas, aunque yo sé que el enfoque de tu reportaje son los árboles, los super trees. Me pareció muy inspirador también entender sobre los seres humanos que están estudiando, investigando y protegiendo estos super trees para poder entender, por ejemplo, los datos de carbono y demás datos sobre estos lugares específicos. ¿Me puedes contar un poco más sobre tu experiencia identificando quiénes eran esos científicos, esos fotógrafos que podían compartir ese conocimiento contigo y con tu equipo? Y si tal vez tienes consejos para periodistas que están interesados en hacer colaboraciones similares, creo que sería muy interesante escucharte. Claro que sí. Sí, pues tú y María Paula, yo creo que resaltaron muy bien un tema importante, y es que muchos de los periodistas medioambientales se pueden relacionar con lo que diré, y es que es cómo equilibrar la historia humana versus, o en comparación a la historia, digamos, no humana, a quién presentas como un protagonista. Es cierto que muy frecuentemente nosotros dejamos de lado a los seres humanos que están muy involucrados en este trabajo de la protección del medio ambiente, o dejamos de lado cierto grupo de personas, y creo que es una constante, y es importante que seamos cuidadosos de, bueno, a quién vamos a darle importancia, a quién vamos a presentar en nuestras historias y a qué grupos también qué grupos han sido históricamente, digamos, ignorados o dejados de lado. Y claro, queríamos entender y realmente estudiar estos atributos de los super trees, quiénes son las personas que están viviendo en estos lugares, usando los recursos que son muy importantes, y en términos de cómo identificamos y conocimos a los científicos con los que trabajamos. En dos ocasiones le pedimos a científicos que ya conocíamos. Carlos Nobre es un científico famoso que estudia la Amazonía brasilera. Así que cuando estábamos en la fase de identificar en dónde habría una estación de investigación en la que podríamos visitar y aprender sobre especies críticas que estuvieran involucradas, por ejemplo, con producción de lluvia en los bosques tropicales, nos dijo que había este observatorio cerca a Manaos. Es un observatorio que se llama el Observatorio Torre Alta del Amazonas, y él nos dijo, bueno, si ustedes conocen científicos, pueden pedirles, bueno, quién está haciendo trabajo, investigación de campo, y para los propósitos de entender esa investigación, no solamente, pero para obtener las fotos que obtuvimos, tuvimos que acceder básicamente a ese lugar en donde se está llevando a cabo la investigación, y en esos tres casos pues fueron áreas remotas a las que tuvimos que ir. Y para el caso de la República Democrática del Congo, creo que el periodista investigó y luego identificó que no hay muchísimas estaciones de investigación en el Congo, pero sí encontró un centro de protección de biosferas, y le preguntó a ellos, bueno, ¿cuáles especies son, digamos, las más relevantes? Y en el caso de Indonesia, yo originalmente iba a ir a otra parte, a West Papua o Papua del Oeste, en donde hay grupos de conservación con los que somos aliados y otros científicos, pero no pude tener mi visa para ir ahí porque ellos no quieren a periodistas extranjeros allí reportando sobre el movimiento autónomo que hay. Así que tuve que, digamos, dar unas vueltas y empecé a investigar
y contactar a otros investigadores con los cuales terminé trabajando. Y básicamente investigué en Google, bueno, ¿quién está investigando sobre estos manglares rojos? Y encontré un artículo en inglés y le escribí al autor de ese artículo y le dije, porque de hecho ese fue el tema que me interesaba. Dijo, bueno, nosotros vamos a ir al territorio en unos meses y así fue como pude bueno, unirme a sus colegas cuando fueron al terreno a investigar. Muchísimas gracias por compartir esta información. Bueno, tengo una pregunta de hecho para todos porque de muchas maneras los proyectos que han presentado son muy ambiciosos, increíblemente ambiciosos, y sé que los periodistas muchas veces están trabajando en contextos de recursos limitados, sean recursos financieros o también de tiempo. Así que como pregunta general a todos, quiero preguntarles cuáles son algunos pasos generales que tomaron para que la visión de sus proyectos se convirtiera en una realidad y también si tienen algún consejo adicional para jóvenes periodistas que estén haciendo o estén emprendiendo caminos similares. No sé quién quiera tomar la pregunta primero y responder. Bueno, yo empezaré. Creo que nosotros empezamos, de hecho, muy poca investigación, pero algo que aprendimos de los errores del pasado de nuestro proyecto es que uno tiene que realmente obtener a personas que financien el proyecto. Son personas que deben conocer el proyecto, pueden ser periodistas reconocidos y especialistas realmente en conseguir esos fondos, esos recursos para poder financiar el proyecto. Algo que aprendimos mucho en nuestro camino fue que el periodismo realmente también depende de la financiación y tenemos experiencia en eso. Y digamos que si no es así, no hay periodismo sostenible. Las personas necesitan aprender y también ver a sus familias. No todo puede ser, digamos, el trabajo. Me gustaría continuar. Yo estaba pensando sobre el título de este evento, de hecho, y creo que la clave está allí, es la colaboración. Y la colaboración es muy importante cuando se trata de sobrepasar desafíos y problemas, sean de reportaje, sean de seguridad. La colaboración se trata de unir esfuerzos y siempre es mucho más fácil uniendo esfuerzos o financieramente. Las colaboraciones también atraen mucho más a aquellos que financian o por lo menos atraen o son más interesantes ya que son esfuerzos unidos sobre un tema investigativo en específico y eso hace que un tema investigativo pueda ser más fuerte, más robusto. Así que un consejo sería colaboren, no teman, no teman de colaborar porque sin colaborar realmente uno no llega muy lejos. Eliza, ¿algunas observaciones que quieras compartir? Sí, en mi experiencia, a veces es más fácil buscar apoyo para un proyecto más ambicioso, que realmente tenga una visión cohesiva y que tenga esa promesa de entregar algo increíble. Así que es, bueno, si uno es ambicioso y quiere desarrollar un proyecto muy grande, es mucho más probable que consiga fundaciones que lo apoyen o, por ejemplo, un centro como el premio del Centro Pulitzer. Así que yo creo que eso es una idea mucho más fuerte y si es un proyecto único que realmente puede agregar valor a la conversación sobre el tema investigativo que estén cubriendo. Así que concebir un proyecto como un proyecto ambicioso, pues uno puede tener mejor suerte al buscar apoyo y financiación en comparación a tener un proyecto un poco más convencional y pequeño. También quería mencionar, me emocionó mucho ver a Liza, es una periodista también con un perfil único, investigativo y
quisiera preguntar, bueno, en cuanto a los temas investigativos sobre el medio ambiente para las generaciones que vienen, en todos sus proyectos ustedes bien hablan sobre el impacto, sea desde las donaciones, un cambio de actitud del público o incluso cómo la comunidad periodística aprende de estos proyectos. Y ustedes tienen todos diferentes perfiles y enfoques y me gustaría, esta última pregunta que es mía, es ¿cuál es el impacto que puede tener el periodismo ambientalista? ¿Cómo lo ven desde su experiencia y cómo lo podrían medir? Entonces, si pudiéramos empezar por María Paula, ya que tú mencionaste que la acción es una fase importante de su proceso. De hecho, es la etapa en la cual basamos nuestros indicadores claves de desempeño. Así que no solamente eso, es una etapa clave para nosotros. El impacto en la cobertura ambiental para nosotros es cuando logramos que las personas hagan preguntas sobre su presencia en el mundo y cómo su presencia y su vida tienen un impacto en el entorno y el medio ambiente que te rodea. No necesariamente tiene que ser el impacto en el bosque tropical de la Amazonía, sino que puede ser algo más cercano a ti. No necesariamente tiene que ser algo grande. Pero recientemente hemos podido sacar una nueva medición de impacto, un nuevo indicador de desempeño. Y es que el público debe tener esto identificado en la conversación y a cuántas personas contestamos. Así que si identificamos a personas en el público, por ejemplo, en el ejemplo que te di, que el público está sugiriendo una solución que es posiblemente dejar de comer carne como una forma de tener un impacto en la deforestación de la Amazonía. Investigamos si esto realmente es algo que lo podría solucionar. Sabemos que tendremos un impacto, aunque tal vez no sea una decisión pública o una política pública de gobierno. Pero las decisiones que toman los individuos tienen un impacto y ese es el que nosotros podemos ocasionar. Eliza o Juan, ¿quisieran agregar algo sobre el impacto y cómo ustedes lo miden? Bueno, digamos que es complejo, ya que en parte lo que hacemos en los medios es que creamos conciencia de ciertos temas. Así que las personas que leen una historia y leen algo y aprenden algo de él, y digamos que está lentamente cambiando su visión de mundo y lo que es importante y lo que se debe priorizar. Esperamos que esto pueda suceder, que esto se logre. Una métrica que tenemos es cuántas personas hicieron clic en esa historia. Y en el caso de este proyecto, la historia principal recibió varios miles de vistas de página y esa es una buena señal de que se había leído y compartido ampliamente. Otro elemento que también analizamos es qué es lo que están diciendo las personas en las redes sobre ese artículo o esa historia. ¿Lo están compartiendo con gusto? Digamos, están animando a otras personas a leerlo y podemos ver que es algo que los ha inspirado. En el caso de este proyecto vimos que muchas personas dijeron, tienes que leerte esto. Y otras personas están, digamos, ayudándonos a comunicarlo, a distribuirlo, a diseminarlo, que le llegue a más personas. Así que se puede sentir cierto nivel de pasión detrás que ellos tienen al haber consumido ese material y eso es una excelente señal. Y creo que claro está que todos queremos ver cambios en política pública, queremos ver rendición de cuentas como periodistas. Y en este proyecto en particular, no se podría decir que no tenía muchas recomendaciones explícitas para políticas públicas, pero esperamos que miembros de la comunidad internacional que estén desarrollando política internacional del clima y analizando su papel en soluciones para mitigar el cambio climático como parte del Acuerdo de París. Sí vemos que se le está dando más y más atención y que se está incorporando más en las políticas. Así que espero que a futuro
puedan citar nuestra historia en esas negociaciones a medida que esas políticas se van formulando por parte de los que todavía no lo entienden, que dicen, ¿por qué vamos a darle prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza? Pero pues uno nunca sabe quién está compartiendo nuestras historias y nuestra esperanza es que las personas en posiciones de poder o los tomadores de decisiones puedan en algún momento verlo y leerlo. Vale, gracias. Juan, ¿quisieras decir algo? Bueno, en el reportaje del clima o de cambios en la toma de decisiones no son fáciles de lograr, pero nosotros medimos nuestro impacto en toda la cobertura que tenemos. Buscamos transformar la información para que se vuelva acción. Invitamos a nuestro público a que se organice, que hable y que se movilicen no solamente en las redes sociales, sino que se puedan organizar. Y para ello llevamos a cabo alianzas y logramos un intercambio muy valioso de información y formas de comunicarnos. Y ese es un impacto significativo. Trabajamos de la mano con organizaciones de mujeres, de ambientalistas, etc. Y el otro impacto en periodismo más tradicional es cuando grupos económicos poderosos empiezan a atacarte. Se podría decir que ese es un impacto también. Significa que uno está sacando una información que no es de interés de aquellos que se están lucrando de la crisis climática. Entiendo, muchísimas gracias. Hablando del público y de la estrategia, tenemos una pregunta del público que me gustaría pasarte a ti, Juan. Y la pregunta es, ¿qué consejo le podrían dar para comunicar mensajes complejos a personas con diferentes niveles de educación o que tal vez no suelen tener preocupación de estos temas? Y la persona que hace esta pregunta no solamente en cuanto al contenido de tu trabajo, sino también en cuanto a iniciativas de diseminación y qué estrategia utilizan ahí. Disculpa, no te escuché bien. ¿Podrías repetirlo? Sí, la pregunta es cómo podemos comunicar mensajes complejos a públicos con diferentes niveles de educación y lograr participación. Digamos, no solamente el contenido que estás reportando, pero también cómo llegas a estos públicos. Bueno, eso es una pregunta difícil. Bueno, tenemos la ilustración, el poder de la ilustración. Estamos apostándole y lo hacemos bien. Así que por medio de la ilustración podemos seducir y lograr una respuesta emotiva y esa es nuestra estrategia. Por ejemplo, Elisa, que trabajó con esa gráfica y esos videos magníficos. Nuestra estrategia es la ilustración para poder mostrar la relación del poder y de los animales, las personas que viven ahí, lo que las personas comen y cómo todo esto está interconectado. Muy bien. Y María Paula, ¿cómo reclutan a las personas a sus redes sociales para las conversaciones y para poder escuchar? Pues comenzamos con la base de seguidores que tenemos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter más que nada. Hace poco lanzamos nuestra página web. Así que estamos reclutando a todos para la página web. Pero a partir de ahí hemos desarrollado una serie de iniciativas por medio de WhatsApp también, que es una estrategia diferente, ya que es una forma de multiplicar el mensaje en grupos e invitar a las personas a que puedan etiquetar a aquellas personas que podrían tener interés en participar en esta conversación. También promovemos el contenido y pagamos para la promoción de nuestro contenido para que personas que sabemos que podrían tener interés lo puedan ver. Así que trabajamos en estos segmentos para poder dirigirlo a los segmentos que queremos que estén involucrados en la conversación. Pero se podría decir que la estrategia principal que utilizamos es que nuestros públicos nos traigan
otros públicos, otras personas, y que por medio de etiquetear puedan comunicárselo a las personas que puedan tener interés. Esa es la estrategia principal. Muy bien, hay otra pregunta al público que tiene que ver con el tono que ustedes utilizan en su reportaje. ¿Cómo logran un equilibrio en su creación narrativa entre el optimismo, el realismo, idealismo y el aspecto técnico y científico? Creo que todos han hecho mención de esto en sus presentaciones, pero me gustaría saber un poco más. Podríamos comenzar con Eliza, si te parece bien. Sí, esa es una excelente pregunta, de hecho. Es cierto que tenemos que lograr un equilibrio entre todos esos aspectos y supongo que para este proyecto en particular, y diría que en términos generales, mi equipo, cuando estamos cubriendo el cambio climático y otras crisis ambientales, creo que usamos tonos diferentes según cuál es la historia y algunos son más optimistas, otros son muy cínicos, otros son un poco más idealistas, así que yo creo que podemos utilizar todos esos tonos o formas de comunicarse según la historia. En este caso, creo que realmente queríamos comunicar la urgencia del punto de quiebre, porque creo que algo que nos motivó es que sabíamos que la mayoría de las personas no eran conscientes de lo cercanos que estamos, en especial en el caso de la Amazonía, lo cerca que estamos de perderlo todo. Y también sabíamos que las personas eran más conscientes en el 2019 del sufrimiento, la condición de la Amazonía debido a los incendios que salieron en la prensa internacional. Así que yo creo que había cierto elemento de decir, a ver, tenemos una ventana muy pequeña de tiempo para poder actuar. Y eso era lo más importante que queríamos comunicar. Y no entramos en detalle a decir, bueno, esto es lo que tú como individuo puedes hacer y decidimos no hacerlo para esta historia en particular. Pero creo que sí estamos tratando de comunicar que nos encontramos en un tiempo de crisis, debemos reconocerlo y también darnos cuenta del valor singular que tienen estos ecosistemas y que los podríamos perder en nuestro tiempo de vida. Es una muy buena pregunta y creo que todo periodista debe hacerse esa pregunta para cada historia en el que trabaje. ¿Qué es lo más importante para esta historia y este momento? Creo que, digamos que el pesimismo también debe ser una parte de lo que comunicamos, al igual que el optimismo. Las personas deben saber cuáles son las consecuencias para las futuras generaciones si es que no logramos reducir el uso de combustibles fósiles y no dejamos de llevar a cabo estas actividades y cómo podemos lograr la participación de comunidades locales para que ellos puedan tener una voz y una oportunidad de participar en este proceso. Muchas gracias. María Paula, Juan, ¿quisieran agregarle algo a lo que se dijo sobre este equilibrio entre optimismo, pesimismo, realismo? Creo que el idioma lo es todo y el idioma se construye y también se define por el contexto. Así que creo que uno tiene que escuchar también las actitudes de las personas y lo que necesitan las personas, porque el idioma también evoca emociones. Obviamente el tono no será siempre el mismo, la narrativa no será tampoco siempre, no tendrá el mismo tono. Así que es importante entender ese tono optimista cuando necesitamos también bajar el tono también de las narrativas más pesimistas, porque necesitamos también comunicar un- una buena actitud siempre.
pero cuando las cosas no están bien, uno no puede, digamos, endulzar falsamente. Y así que el tono tiene que ser directo, firme, porque estamos hablando sobre temas que realmente requieren nuestra atención y requieren nuestra preocupación. Así que el tono tiene que estar equilibrado entre lo que necesitas comunicar, lo que necesita tu público y lo que los problemas que uno está presentando también necesitan. Juan, no sé si tengas algún otro comentario que agregar antes de seguir con la siguiente pregunta del público. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando uno tiene un tono fuerte y tiene que presentar ese mensaje, esa noticia, esa narrativa con un tono fuerte sobre la realidad o la crisis climática, muchas veces uno se siente también o mostrar, digamos, culpabilidad con esas personas que deben tener o que tienen más responsabilidad con los temas climáticos. Y también uno tiene que tener en cuenta las organizaciones, las comunidades, las personas, cómo son esas experiencias de las personas que están trabajando y defendiendo ciertos territorios. Así que tratamos de equilibrar nuestra narrativa con las experiencias de esas personas, nuestro periodismo investigativo y tal vez un periodismo que se enfoca en explicar y en describir. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas adicionales de nuestro público. Una pregunta es para Eliza y es de Lori en California. Y la pregunta es sencillamente, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto desde el inicio hasta el final? Pues fue un proyecto largo, fue más del tiempo que muchos de los periodistas tienen para hacer un proyecto así. Así que concebimos el proyecto, aplicamos a la financiación y una vez ya obtuvimos los fondos, creo que nos tomó más o menos 9 meses desde inicio hasta final. Obviamente hubo, digamos, momentos en los que no trabajamos tiempo completo, así que tuvimos temporadas en donde no trabajamos para nada, porque yo, por ejemplo, estaba esperando la respuesta de una aplicación a una visa. Entonces, una vez ya todos fuimos a los diferentes territorios, volvimos y empezamos a escribir esa narrativa, pues nos tomó varias semanas de trabajo a tiempo completo en esto específicamente. Yo creo que algo inusual fue que definitivamente nos tomó más tiempo de lo estimado y fue difícil también aceptar que nos tomara tanto tiempo, pero más o menos unos 9 meses con, digamos, 9 meses de tiempo no continuo necesariamente. Tú acabas de mencionar la palabra financiación y bueno, todos ustedes hablaron sobre la importancia de la colaboración y de buscar oportunidades de financiamiento. Tenemos una pregunta de nuestro público. Laura pregunta, ¿cuáles son las mejores maneras de obtener financiación para reportajes sobre conservación del ambiente? Así que si tienen algún consejo concreto que puedan compartir con ella, sería muy útil de cualquiera de ustedes tres. Pues además del Centro Pulitzer, hay algunas otras organizaciones que otorgan subvenciones, por ejemplo, la Sociedad para Periodismo Ambiental, y creo que ellos de hecho tienen una lista publicada en su página web de otras organizaciones que otorgan subvenciones y financiación. Mi opinión en general es que las fundaciones están mucho más interesadas ahora que antes, sobre todo en periodismo ambiental. Yo creo que en parte se han dado cuenta de que hay tantas organizaciones eh, o medios periodísticos que han tenido que cerrar por el modelo de negocio digital, porque es muy difícil sostenerlo. Y yo creo que el periodismo ambiental y el periodismo en general es una gran manera de inversión
una gran oportunidad de inversión para las fundaciones. Así que esas son las que se me ocurren ahora, pero creo que puede haber muchísimas opciones, muchísimas más opciones de financiación para este tipo de trabajo. Yo aconsejaría, investiguen y contacten organizaciones de periodismo, específicamente organizaciones de periodismo ambientalista, porque ellos normalmente saben en dónde buscar financiación o subvenciones. ¿Alguien más quisiera comentar sobre opciones de financiación o seguimos a la última pregunta de nuestro público? Juan, María, no. Bien, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera terminar nuestra sesión de hoy con una pregunta más simbólica, dado que hemos recibido apoyo de Conexión Jaguar y es importante en 4 historias de esta reportaje que obtuvo este premio Gabo hace unos años. Así que una pregunta es, bueno, obviamente destruir los bosques tienen un efecto climático, pero los animales no necesariamente atraen tanto en esas historias. Entonces, un miembro de nuestro público pregunta, ¿cuál es su consejo en obtener a que los públicos se interesen por especies animales amenazadas o en vía de extinción? Quisiera que empezara tal vez Juan. Pues yo creo que algo que hemos aprendido es que los animales tienen, tienen un poder de atracción también con los públicos. Hemos aprendido que los animales pueden ser tiernos y, y cariñosos y las personas normalmente no siempre somos así, tenemos problemas sociales, de comportamiento y yo creo que los animales tienen el poder de atraer e involucrar al público de una manera específica y para nosotros es mucho más fácil incluso atraer público al comunicar, digamos, la vida salvaje de los animales. Yo creo que eso atrae y genera mucha fascinación en nuestro público. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo realmente logramos a que las personas, el público, interactúen con historias de animales, no necesariamente historias que tengan, digamos, esa perspectiva climática? Eliza quisiera responder. Yo diría que también hemos cubierto la crisis de la biodiversidad en paralelo y en una manera relacionada con la crisis climática. Y siempre es importante llevar el mensaje al público en cuanto a la biodiversidad de la importancia de las relaciones ecológicas y cómo cada especie, sea animal o vegetal o humana, depende de las otras de manera sorprendente. Y creo que eso puede ser una gran temática para empezar a esbozar. No solamente presentarle a la audiencia o al público, deberíamos tratar a este animal mejor porque es tierno, es parte de un sistema complejo y si este animal ya no es parte más de este sistema, pues puede generar toda una cascada de efectos en el sistema mismo. Así que una vez las personas entiendan este tema de la importancia de las relaciones, yo creo que puede ser muy poderoso y puede atraer al público de otras maneras, ver simplemente cómo las especies dependen unas de las otras y es un equilibrio bastante delicado. Gracias. Bueno, nosotros no hemos cubierto específicamente narrativas o historias sobre animales en vía de extinción o amenazados, pero creo que la mejor manera para que el público se involucre con esto es básicamente presentar el mensaje de que nosotros los seres humanos somos animales, somos parte del reino animal y que realmente no somos tan distintos de otros animales porque hacemos parte de toda la red de recursos naturales del mundo. Así que en cuanto podamos identificar esa visión de realidad y asumamos esa manera de ser en el mundo, creo que sería mucho más fácil interactuar con el tema de especies en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estas especies están en peligro de extinción por nuestra propia responsabilidad. Y creo que es importante liderar la narrativa de esa manera, porque eso es clave en nuestras historias, entender nuestra vida y nuestra presencia en este mundo como algo que no esté, que sea solamente nuestro, sino que también le pertenece a otras especies.
Muchas gracias a los tres ponentes. Parece ser una manera muy apropiada de cerrar nuestra sesión el día de hoy sobre colaboración y las narrativas y alianzas innovadoras para cubrir la diversidad. Yo sé que hay más preguntas. Lo siento si no pudimos realmente cubrir todos los temas que ustedes propusieron, pero va a haber muchas más conversaciones sobre este tema. Así que quiero decir rápidamente que desde la Fundación Gabo y el Centro Pulitzer estamos muy motivados a básicamente apoyar y motivar a todos aquellos que están llevando a cabo proyectos periodísticos ambientales que convergen estos temas y también que estén hablando sobre los temas ambientales más importantes. Así que los motivamos a unirse a futuros eventos como parte de nuestra serie especial de reportaje o periodismo ambiental. Hay otros temas, por ejemplo, periodismo ambiental con perspectivas indígenas, la crisis climática y también soluciones globales para el cambio climático. Pueden, por favor, visitar la página web de la Fundación Gabo para leer más sobre estas sesiones bilingües nuevamente con interpretación a español e inglés. Quisiera también concluir diciendo que estamos recibiendo aplicaciones para premios y para producciones periodísticas que estén producidas en español o en portugués en diferentes medios, y tenemos un gran ejemplo de eso hoy. Gracias, Juan. Así que los registros para las 4 categorías de competencias pueden ser en texto, imagen, reporte o narrativa o innovación. Estas estarán abiertas hasta el 5 de octubre y encontrarán la información en la página web del festival www.festivalgabo.com. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias a Eliza, María Paula y Juan. Les deseo una linda tarde. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar.
Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us.